Para hacer twirling necesitamos el bastón del twirling, que es una barra metálica de una longitud entre 50 y 70 centímetros. Pues eso depende de la persona que lo hace, porque no debe ser más larga que su mano. En sus extremos tiene dos tapones de caucho, uno más pequeño denominado tip y otro más grande denominado bal. Esos dos son diferentes simplemente para facilitar la rotación del bastón. Y para que no resbale le ponemos una cinta adhesiva. También usamos los zapatos especiales, que son de tela, para que se vean las posiciones y que tienen las suelas de caucho en líneas inclinadas para que puedas dar vueltas y no te resbales. Y la ropa de entrenar y de las competiciones debe ser apretada, más o menos, y el pelo recogido para que nada te moleste cuando lo haces. Los elementos básicos son horizontal, vertical, flip y el bucle. Los elementos se dividen en tres grupos: lanzamientos, material de contacto, Nacional 2014 en Slovenska Bistrica. Pues yo este año no compito porque tengo problemas con mis tobillos, pero sin embargo estoy aquí para ver y apoyar a mis amigas. Pues ese es el único campeonato al año y dura 2 o 3 días en abril. Los deportistas compiten en diferentes categorías que dependen de su edad, conocimientos, género, si compites solos, en pareja o en conjuntos. Y si compites solos o en pareja, también eligen entre disciplinas solo, que se evalúa solamente la técnica, y freestyle, que también se evalúa la expresión artística. Las coreografías las evalúan 4 jueces de diferentes países, porque en Eslovenia tenemos solamente uno, que también es mi entrenador. Y pues este año los jueces son de Croacia, España y Francia. Pues aquí con nosotros también es juez Ramón de Cataluña. ¿Cómo te decidiste ser juez? Pues yo comencé primero tocando en una banda de música en el año 78 aproximadamente, y en el 83 en Cataluña, gracias a nuestro país vecino Francia, se introdujo dentro de los grupos de mayores desconocido para todos los españoles. Comenzamos en el año 83 a practicar twirling. Como empezábamos de cero y no teníamos nada, los grupos de mayores se convirtieron a clubes deportivos para practicar twirling, pero no teníamos cómo juzgar sus competiciones. Entonces, aprovechando el contacto con la Federación Italiana, en el año 85-86 aproximadamente, yo y 2 personas más nos desplazamos a Italia para hacer un curso de jueces, porque necesitábamos tener gente que pudiera juzgar nuestras competiciones. A partir de ahí, pues comencé la carrera como juez, después he formado a muchos jueces, ahora ya soy juez internacional, titulado por la Federación Mundial, y bueno, pues es una experiencia gratificante porque te da la oportunidad de valorar los ejercicios deportivos de la gente que compite. Tenemos muy bonita escena, ¿no? Bueno, es una escena normal, la vida diaria. Ok, gracias.